Quiero ir al editorial de hoy. Perdón, porque tiene que ver con lo que hemos transcurrido o pasado o experimentado la semana pasada. Porque a mí me parece que el gobierno, aunque no le guste la palabra, tuvo una derrota autoinfligida, que es lo que no admite. El gobierno empieza a recibir el sabor amargo de su propia medicina mientras negocia alianzas electorales con cualquiera ya a esta altura. La pseudocrisis institucional inventada por el Ejecutivo, con motivo de la sanción de una ley sobre aumentos y otros cambios en el sistema previsional, obliga a un análisis integral de la gestión y alcance de la norma, desde su contenido a su significado y validez constitucional. Miren, los invito a que repasemos las implicancias de los cambios. Para comenzar, la ley prorroga por 2 años la supuesta moratoria previsional, una decisión que convalida el error de fondo en el que incurrió el gobierno de Cristina Kirchner, que destruyó de alguna manera el sistema jubilatorio definitivamente, sin ninguna chance de poder ser rescatado de ningún modo y con ningún sistema futuro que se aplicase. Aquí se puede recurrir a los reiterados comentarios en este mismo programa en los últimos tiempos y durante varios años. La llamada moratoria es la negación misma del concepto actuarial de cualquier sistema de retiro que se denomina de reparto en Argentina solamente para ocultar la estafa a los aportantes. Y aun cuando no hay una cuenta individual para cada afiliado, bueno, como ocurría en el caso de las AFJP, ¿no? Y aun cuando no se utilizan los fondos recaudados para realizar inversiones paralelas que lo sostengan en el futuro. Implícitamente, eso se está haciendo al recaudar los aportes de empleadores y empleados durante toda la vida laboral de una persona. Que el Estado haya decidido repetitivamente y sistemáticamente estafar a esos aportantes, utilizando los fondos recaudados no solo irresponsablemente, sino malversándolos al destinarlos a otros fines que no son los que originan estos aportes. No transforma el delito en un sistema ortodoxo. Para aclarar este punto, amigos, quizás debamos volver a viejos estudios, análisis, ya abordados por este propio programa. Antes de la moratoria concedida por el kirchnerismo, el sistema ya tenía un déficit de varios puntos del Producto Bruto. Eso significaba que los 3 millones de jubilados con aportes plenos, abonados en término, ya castigados y estafados en los saberes que percibían, aparecían costándole al Estado, o sea, a los contribuyentes, o sea, vos, a mí, a los impuestos generales, mucho más que lo recaudado por igual concepto. Pero cuando se analizaba lo que de alguna manera tramposamente, ese es el término, se llamaba gasto jubilatorio, se descubría que ese déficit
no estaba constituido mayormente por la relación básica aporte actuales versus pago de jubilaciones, sino que las erogaciones ocultaban una gran cantidad de gastos que nada tenían que ver con el régimen jubilatorio. Y repasemos, y les recuerdo, desde pensiones a la vejez, a pensiones por enfermedad, pasando por la AUH, salarios familiares, seguro de desempleo, bueno, y una sarta de gastos completamente ajenos al sistema. Una manera quizás de ocultar una estafa y una mentira, creando planes de subsidios que, sin abrir juicio sobre la pertinencia o no de cada uno de estos subsidios, nada tenían que ver, ni tienen que ver, con retiro alguno. O sea, metieron la mano en la caja de los jubilados para hacer demagogia y otras cosas. Para ponerlo un poco más claro, a ver, se estaban usando la recaudación previsional para otros fines. Eso fue simplificado por analistas de mente simple y explicaciones fáciles al decir que había una gran cantidad de trabajo en negro que explicaba la diferencia en las cuentas. Lo seguimos repitiendo. Hoy sí sigue existiendo o se ha potenciado esa situación, pero no fue originariamente la razón. Esa fue una cómoda justificación. En la medida en que los aportes fueran altos y las prestaciones por ese concepto fueran muy bajas, era obvio que ocurriría eso. Sin embargo, nadie quiso ni siquiera tomarse el trabajo de separar lo que se gastaba en pago de jubilaciones de los que se pagaba por otros conceptos, inclusive por subsidios al gas en garrafa. De ahí salían los fondos. De tu caja, jubilado. Como si eso fuera poco, a esos 3 millones de jubilados con aportes legítimos durante toda su vida, que llegaban a 40 años de trabajo, se les agregaron 4 millones de jubilados con pocos aportes o con ninguno. Una cantidad monstruosa de beneficiarios que no soporta ningún sistema y ninguna explicación racional, ni permite ningún control o morigeración, y que ha sido deliberadamente normalizado en todos los análisis y explicaciones, inclusive por el presupuesto y por el gobierno eficientista y desregulador de Milei. En un mecanismo digno de compra de Repsol por Eskenazi o de la venta de las empresas de Franco Macri a su sobrino Calcaterra, esos jubilados de favor pagarían de sus ingresos futuros una cifra nominal cada vez como compensación por los aportes no efectuados en el pasado, lo que además de ser un espejismo, despreciaba como corresponde a la ignorancia el concepto actual de estos aportes. Si antes de este regalo un verdadero sistema de planes nunca considerado como tal, el sistema ya explotaba. El agregado de una masa mayor a la que jubilados legítimos fue mortal e irrecuperable se agravó con el apoderamiento de los fondos de las AFJP, que se han dilapidado o desaparecido.
como se prefiera llamar, ¿no? Eso aumentó el criterio fácil que hace que la jubilación sean consideradas un plan, una limosna, un subsidio que cada uno puede manosear como se le dé la gana y que han usado todos los gobiernos sin ninguna excepción y hasta el propio Fondo Monetario Internacional, que los usa como un bafle de cualquier ajuste y que culmina con la estafa verbal de ese mismo gobierno al querer convencer a sus víctimas de que los saberes han aumentado en dólares. Qué manera de ofender la inteligencia del pueblo. Lo que puede analizarse, miren, de dos maneras. O la Libertad Avanza no sabe que también los costos de vida han aumentado en dólares, o no sabe que sus víctimas son capaces de pensar. Esa barbaridad de reponer la moratoria se completa en la ley recién aprobada con la decisión de aumentar proporcionalmente mucho más los ingresos de los beneficiarios de la moratoria kirchnerista generosa y arbitraria, mientras se posterga a quienes aportaron toda su vida. Es cierto, pero cierto de total certeza, que el ajuste mileísta cayó con particular dureza sobre la cabeza de los jubilados y de toda la clase media y la clase baja también de asalariados. Y sobre ese punto hay que volver una y otra vez hasta resolverlo. Pero la forma de intentar lograrlo de esta ley es lejos el peor de los mecanismos, digno del populismo que tanto dañó y daña, y que tanto daño hizo además en el país. Este planteo cumple con la necesidad de desbrozar lo que se ha legislado, que oficialmente puede tener enfoques aislados y separados, porque de lo que se trata es de analizar si en el apuro de cumplir las pautas condiciones del fondo no se ha terminado por salvar a la famosa y desprestigiada casta de hacer su contribución al ajuste. Nada raro en un medio en que el apelativo de casta se va aplicando a sectores que van cambiando según el capricho o las fobias presidenciales, más el triángulo de hierro. Corresponde ahora echar un vistazo a los aspectos institucionales y políticos. Difícilmente se pueda calificar esta situación de una suerte de golpe de Estado, como dice el fiel jefe de gabinete de ministros y repiten otros. Debe recordarse que la ley contaba ya con la aprobación de diputados, de modo que se trataría de un golpe de Estado del Congreso, algo difícil de sostener, si no por lo menos ridículo. De todas maneras, aprobado en diputados con la presidencia de Menem, vicepresidente del partido La Libertad Avanza, afín a Karina y a Milei, usó de traidor el presidente al diputado presidente de la Cámara Baja. Me refiero a Menem. En cuanto al alegato de que se infringe el reglamento del Senado, lo que no está claro, debe recordarse que el Ejecutivo no es el órgano que está a cargo de analizar el cumplimiento de esa ordenanza interna. Ni siquiera la Corte, que se expedirá en consecuencia, yo creo. Y por eso el pedido de
la vicepresidenta electa Villarruel de la ministra no electa Bullrich de que se levantase y se fuera, además de evidenciar un desconocimiento de formas, de reglas, de haber sido obedecido, no habría tenido ningún efecto. Y habrá que recordarle que el presidente de la Cámara de Diputados no mereció igual admonición cuando esa ley se aprobó en esa Cámara, repito. Lo que no habla de demasiada seriedad de planteos, sino más vale de un refuerzo de una interna inexplicable y que para nada favorece el devenir de los tiempos. Tal vez eso explica el retroceso discursivo del ministro Caputo, convertido recientemente en miembro del pelotón de insultantes, ¿no? En una muestra de reconocimiento de ese hecho, un intento de transformarlo en un principio de revelación para usar una definición favorita del oficialismo. El veto con que amenaza Milei es un arma de doble filo porque convalidaría el procedimiento al aceptar que se trata de una ley legítima y porque corre el riesgo de recibir una respuesta difícil de digerir, como sería precisamente la insistencia del Congreso con los 2/3 sucesivamente en cada una de las cámaras. No es para nada descartable que en el Congreso se hayan aunado voluntades, no solo kirchneristas, como se ve matemáticamente, para endurecer la oposición y llevar al gobierno al terreno de lo imposible. Pero también debe aceptarse que al decidir negar la existencia de la vicepresidente, una actitud que no puede dejar de calificarse de infantil, el Ejecutivo ni siquiera puede compartir con la presidente del Senado cuáles son sus objetivos, intenciones o propuesta de negocios, o de negociaciones, mejor dicho. Y suponiendo que el Ejecutivo quiera negociar algo institucionalmente, aunque es evidente que solo negocia a través de la secretaria general de la Presidente y sobre otros temas y con otras contrapartidas. Justamente esa deliberada ausencia de negociación, a mi juicio, hace que el Congreso no tenga más remedio que ser opositor, o al menos le brinde una muy buena excusa para hacerlo. La ley que aprobó el Senado, presidida a medias por la defenestrada y vapuleada Villarroel, es la misma ley que aprobó Diputados, presidida por el amigo Martín Menem, vice, reitero, de La Libertad Avanza, para expresarlo con claridad. Pero puede haber otra posible lectura. El mecanismo arbitrario, caprichoso, voluntarista y en muchos aspectos dictatorial del presidente Milei está sufriendo las consecuencias que esa actitud merece siempre. Pero más allá de las discrepancias o concordancias políticas de sus interlocutores, el oxidado triángulo de hierro, desde mi punto de vista, y todo lo que negocia y acuerda, no es institucional. No respeta la institucionalidad, ni la Constitución, y ni siquiera puede ser vetado por nadie. Ese mecanismo político, precario, de pretender tener siempre la verdad, de imponerla con el insulto, con la descalificación, la fuerza o la prepotencia, puede haber empezado a resquebrajarse.
La reciente alianza con Santilli, Montenegro y Ritondo no simboliza el cambio que se pregona. Amigos, las alianzas secretas pactadas por el propio Triángulo de Hierro tampoco. O sea, que de pronto el principio de revelación también se aplica a la Libertad Avanza, que se enoja cuando pierde, pero no abre diálogo para ganar.